La familia y los vecinos huyeron impulsados por el pánico, y cuando el más valeroso de ellos decidió regresar, Slater había desaparecido, dejando tras de sí una cosa irreconocible similar a una pulpa que había sido un hombre solo una hora antes. Ninguno de los montañeses se atrevió a perseguirlo, y es probable que se hubieran alegrado de encontrarlo muerto de frío. Pero cuando varios días más tarde oyeron sus gritos procedentes de un lejano barranco, comprendieron que se les habría arreglado de algún modo para sobrevivir y que sería necesario ir a buscarlo. Después se formó un grupo de búsqueda armado, cuyo propósito, cualquiera que éste fuese originalmente, se convirtió en servir de ayudantes del sheriff después de que uno de los escasos patrulleros estatales observara por casualidad sus movimientos, preguntara lo que ocurría y se uniera finalmente a los buscadores. Al tercer día, Slater fue encontrado inconsciente en el hueco de un árbol, siendo trasladado a la cárcel más próxima, donde los alienistas de Albany lo examinaron en cuanto recobró conocimiento. A ellos les explicó una sencilla historia. Dijo que se había ido a dormir una tarde, hacia el crepúsculo, tras beber una gran cantidad de licor. Al despertarse, se encontraba con las manos ensangrentadas frente a su cabaña y el despedazado cadáver de su vecino Peter Slater a sus pies. Horrorizado, había huido hacia el bosque en un vago esfuerzo por escapar al escenario de lo que debía haber sido su crimen. Aparte de esto, parecía no saber otra cosa, y ni siquiera el experto interrogatorio a que fue sometido consiguió obtener alguna información adicional. Aquella noche, Slater durmió tranquilamente, y a la mañana siguiente se despertó sin ninguna característica especial, aparte de cierta alteración en su expresión. El doctor Bernard, que había estado observando al paciente, creyó ver un brillo peculiar en los ojos de color azul pálido y un imperceptible fruncimiento en los gruesos labios que podían responder a una determinación inteligente. Pero al ser interrogado, Slater volvió a hundirse en la habitual indiferencia del montañés y se limitó a repetir lo mismo que había dicho el día anterior. El tercer día tuvo lugar el primero de los ataques mentales del individuo en cuestión. Tras algunas muestras de inquietud en el sueño, prorrumpió en un acceso de locura tan fuerte que se necesitó el esfuerzo combinado de 4 hombres para introducirlo en una camisa de fuerza. Los alienistas escucharon sus palabras con atención, ya que su curiosidad había alcanzado un punto culminante con las sugestivas, aunque conflictivas e incoherentes historias de su familia y vecinos. Slater deliró a lo largo de 15 minutos, hablando en un tosco dialecto de verdes edificios iluminados, océanos de espacio, extraña música y umbrías montañas y valles. Pero lo que más parecía obsesionarlo era alguna misteriosa y ardiente entidad que temblaba, reía y se burlaba de él. Esta vasta y vaga personalidad parecía haberle causado un tremendo perjuicio, y matarla en triunfal venganza era su máximo deseo. A fin de alcanzarla, dijo que se elevaría sobre grandes abismos vacíos, quemando todos los obstáculos que le bloquearan el paso. Así prosiguió su discurso hasta que con inesperada brusquedad se interrumpió. El fuego de la locura se borró de sus ojos y con gran asombro miró a sus interrogadores y les preguntó por qué estaba atado. El doctor Bernard le quitó el arnés de cuero y no volvió a ponérselo hasta la noche, cuando logró persuadir a Slater para que no pusiera resistencia por su propio bien. El hombre ya había admitido que a veces hablaba de un modo extraño, aunque no sabía por qué. En el plazo de una semana se produjeron otros 2 ataques, pero los médicos no averiguaron nada nuevo. Especularon ampliamente sobre el origen de las visiones de Slater, pues, como no sabía leer ni escribir y al parecer nunca había oído ninguna leyenda ni cuento fantástico, su enorme imaginación era realmente inexplicable. Que no podía deberse a ninguna fábula ni romance conocido lo testiguaba el hecho de que el desgraciado lunático se expresara únicamente con sus propias palabras. Deliraba sobre cosas que no comprendía y no sabía interpretar, cosas que declaraba haber experimentado, pero que no habría podido aprender a través de una narración normal o coherente. Los alienistas pronto coincidieron en que unos sueños anormales eran el fundamento de su problema.
sueños cuya intensidad podía dominar completamente durante cierto tiempo la mente de este hombre básicamente inferior. Slater fue juzgado con la debida formalidad por asesinato, absuelto por locura y destinado a la institución donde yo ocupaba tan humilde puesto. Ya he dicho que soy un constante especulador acerca de la vida, de los sueños, y pueden imaginarse la ansiedad con que me dediqué al estudio del nuevo paciente en cuanto me hube asegurado respecto de los hechos de su caso. Él pareció observar cierta amabilidad por mi parte, nacida sin duda del interés que no me era posible ocultar, y la forma suave con que le interrogaba. Llegaba hasta el punto de no reconocerme durante sus ataques, cuando yo escuchaba ávidamente sus caóticas, aunque cósmicas, descripciones del mundo, pero me identificaba en sus horas de tranquilidad, cuando trenzaba cestos de paja y saúco, sentado junto a la ventana de barrotes, y quizás suspiraba por la libertad que nunca volvería a disfrutar. Su familia nunca venía a visitarlo. Probablemente había encontrado otro jefe temporal, según la costumbre de los decadentes montañeses. Gradualmente comencé a sentir una abrumadora curiosidad por los locos y fantásticos conceptos de Joe Slater. El hombre en sí era lamentablemente inferior tanto en mentalidad como en lenguaje, pero sus resplandecientes y titánicas visiones, aunque descritas en una jerga bárbara e inconexa, eran cosas que solo un cerebro superior e incluso excepcional podía concebir. A menudo me preguntaba cómo la estólida imaginación de un habitante de Castile podía evocar visiones cuya sola posesión requería una oculta chispa de genio. ¿Cómo era posible que un estúpido montañés abrigara ni siquiera una idea de esos brillantes reinos de excelso resplandor y espacio sobre los cuales Slater deliraba en su furioso desvarío? Poco a poco me convencí de que en la mísera personalidad que se encogía frente a mí había el trastornado núcleo de algo que escapaba a mi comprensión, algo que escapaba a la comprensión de mis experimentados pero poco imaginativos colegas médicos y científicos.